Muy buenas noches con toda la comunidad educativa que se conecte en este momento. Es la segunda capacitación virtual que está realizando la UGEL 05 para poder dar a conocer a todos los maestros sobre la ley de la reforma magisterial, especialmente con su modificatoria con la ley 32242. Asimismo, agradecer este tiempo de formación a las doctoras que el día de hoy van a acompañar. Tenemos a la magíster Cecilia Loaiza Lozano, secretaria técnica de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios para Docentes. También estará respondiendo a través del chat algunas de sus inquietudes y preguntas la doctora Elvira Blondet, y en el control de la asistencia también la abogada Magdalena Escalante. Son las tres abogadas que el día de hoy van a estar acompañando con esa entrega, esa vocación de servicio, de poder llegar a los demás, de poder llegar a más docentes, porque un docente informado es un docente que se encuentra preparado y ya no va a cometer errores que pueden costarle también su trabajo y lo que lleva a cada uno de sus hogares. En todo caso, bienvenidos nuevamente a todos ustedes, con mucha alegría, aquí en la UGEL 05 en esta capacitación virtual. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, directora. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la capacitación virtual sobre los temas de procesos administrativos disciplinarios en la ley de la reforma magisterial, que es la ley 29.944 y la ley que ha modificado el artículo 49 de la ley de la reforma, que es la ley 32.242. Bueno, como ya lo mencionó la directora, mi nombre es Cecilia Loaiza Lozano, soy secretaria técnica de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL 05, que en esta oportunidad, pues, a solicitud de la directora por la preocupación de que tenemos muchos docentes que a veces desconocen sus deberes, ¿no? Estamos aquí para brindarle a ustedes la capacitación y esperando, pues, que sea de mucha ayuda para ustedes. Bueno, damos inicio entonces. En la ley de la reforma, cuando nosotros iniciamos un proceso administrativo o atendemos un caso disciplinario por un hecho de denuncia, nosotros trabajamos, nuestro marco legal es la Constitución Política, la ley de la reforma. Recuerden que la ley de la reforma se publicó en el año 2012 y se reglamentó en el año 2013. También nosotros trabajamos con la ley del Código de Ética de la Función Pública, la ley de Procedimiento Administrativo General, el Código del Niño y de los Adolescentes, la Resolución Viceministerial 120-2024, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Resolución Viceministerial 519, el Código Penal, la Ley también 29.988, que establece las medidas extraordinarias para el personal docente o administrativo de las instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Y la ley también que modifica la ley de la reforma magisterial, que es la ley 32.242, que fue publicada el 11 de enero de 2025. Bueno, el objeto de la ley 29.944 nos dice que los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación técnico-productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada tienen derechos, así como tienen deberes que cumplir. Nos dice también que los profesores que no cumplen sus deberes laborales tienen como consecuencia directa el hacerse acreedor de la responsabilidad por la acción o omisión que contravienen las normas. Recuerden que las faltas se cometen por acción o omisión. Entre las responsabilidades administrativas que tenemos puede haber una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal. En la responsabilidad civil, ¿qué es lo que se ve en la vía civil? Nos dice que la responsabilidad es la obligación de reparar o indemnizar los daños causados a otra persona, ya sea por una acción intencional o por una negligencia. En el caso de un docente, estos daños pueden incluir, ¿no? Cuando hay para que exista una reparación civil, puede incluir un daño material, que es la afectación del proceso educativo, un daño moral, que es también la pérdida de confianza de los estudiantes o la afectación del bienestar psicológico de los mismos, el daño institucional,
como la afectación de la reputación de la institución educativa y el deterioro del ambiente educativo. En estos casos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, docente, no maltrato psicológicamente a mi alumno? O de repente en la institución educativa consumimos bebidas alcohólicas, hacemos fiestas, ¿no? Voy a causar un daño material, voy a causar un daño moral, un daño institucional. Recuerden que la imagen de una institución educativa no, pues no se ha creado de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Es un proceso que las instituciones educativas tienen a lo largo del tiempo y esa imagen no puede ser dañada, así como tampoco podemos dañar, pues, psicológicamente a los alumnos, ¿no? La responsabilidad administrativa, que es la responsabilidad que vemos, la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario de la UGEL, se refiere a la obligación de responder por actos o omisiones en el ejercicio de la función. Esto en conformidad de la ley 29944. Ahora, ¿qué son los procesos administrativos disciplinarios en el ámbito de educación? Los procesos disciplinarios tienen por objetivo fundamental establecer un sistema justo, transparente y equitativo que regule y supervise ¿qué? El comportamiento de los docentes. En los procesos disciplinarios, lo que se supervisa o lo que nosotros investigamos a fin de determinar es que si el docente, por favor, su audio, por favor, si el docente ha cumplido su deber o no. En la responsabilidad penal de un docente hace referencia a la obligación que tiene un maestro de responder ante la justicia de manera penal, ¿no? Sin incurrir en una conducta ilícita que infringe en ¿qué? Las leyes penales, ya sea de forma intencional o por negligencia. En los ejemplos de responsabilidad penal de un docente, pues tenemos el abuso físico, psicológico hacia los estudiantes, el acoso sexual, que es una conducta inapropiada y que es un delito también, ¿no? La corrupción o el mal manejo de recursos públicos o privados en el ámbito educativo. La negligencia de causar daño a la salud o bienestar de los estudiantes, como no tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el aula, o delitos contra la propiedad como el robo, destrucción de bienes de la institución educativa o de los estudiantes. Por ejemplo, en este supuesto de la responsabilidad penal, el abuso físico nos dice que si yo maltrato a un alumno de manera física o psicológica, ¿qué nos dice el decreto supremo 04? Que cuando el director toma conocimiento, el decreto supremo 04-2018, recuerde, que habla sobre los temas de violencia dentro de la IE, dentro o fuera de la IE, ¿no? Nos dice que cuando el director toma conocimiento de un hecho de violencia dentro o fuera de la IE, tiene que informar también a la comisaría, a la fiscalía, a la DEMUNA, al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Para que ellos, pues, también canalicen este delito. Si en caso es un acoso sexual, va a ser configurado como un delito. Eso ya se va a investigar también en la vía judicial. ¿Para qué? Para que ellos tomen conocimiento del hecho y ellos determinen, pues, si efectivamente se ha cometido el delito. Independientemente, también tiene que informar a la UGEL para que nosotros iniciemos un proceso administrativo disciplinario para fin de determinar si es que el docente ha contravenido su deber o no. Estas responsabilidades, bueno, no se deberían dar en la CIE, pero son casos recurrentes que nosotros en la comisión vemos, ¿no? Por ejemplo, abuso físico y psicológico. Es un caso muy recurrente que se ve en la comisión de proceso. Hemos tenido casos de docentes que agreden con palos, que agreden con cuadernos, ¿no? O a veces con la mano, le jalan la apatía, los castigan a los alumnos, ¿no? O psicológico también, que a veces le gritan, lo humillan, ¿no? Le dicen que son un tonto. Esos tipos de prácticas no está permitido. Ahí pueden incurrir en una responsabilidad administrativa como una responsabilidad penal. El acoso sexual, bueno, ya sabemos que no es correcto que un docente mantenga una relación amorosa con su alumna, ni que también no es correcto que un docente escriba a través del WhatsApp palabras inadecuadas como que te quiero, mi amor, eres bonita. No es correcto. Eso no es una función que le corresponde al docente, o que a través del Messenger, ¿no? Le esté escribiendo cosas, pues, inadecuadas. Su audio, por favor. También el tema de corrupción o mal manejo de los recursos públicos o privados en el ámbito educativo. El Decreto Supremo 028-2007, CEDU, establece que aprueba, ¿no?, el reglamento de los recursos propios de las actividades productivas y empresariales en la IE, pero existen también directivos, existen también personal que a veces se configura como el tesorero, ¿no? Porque la norma dice que se tiene que conformar un comité de recursos propios, ¿no? A fin de que sean ellos quienes administren los recursos de la IE
de lo que están prestando el alquiler, ¿no? Estos recursos tienen que ser utilizados en mejoras de la IE, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos casos muy recurrentes. ¿Por qué? Porque a veces existen denuncias que el director está haciendo mal uso del recurso del alquiler de cancha sintética, por ejemplo, ¿no? Hay una cancha deportiva que lo alquila y ese dinero no está ingresando de manera correcta a las arcas de la IE o no se está utilizando de manera correcta para mejoras de la IE, ¿no? Ahí también nosotros iniciamos proceso administrativo a fin de determinar el grado de responsabilidad. La negligencia que causa daño a la salud o bienestar de los estudiantes. Si yo como docente veo que en mi salón hay una carpeta que, por ejemplo, no sé, tiene un clavo, o una carpeta que está en mal estado, o veo que la ventana, los vidrios están mal, tengo que informarlo, porque no hacerlo sería una negligencia. ¿Qué pasaría si mañana, no sé, un alumno se cae, se corta la cara o hay un accidente? Va a haber una responsabilidad, ¿no? Los delitos contra la propiedad, como el robo o destrucción. Por ejemplo, si yo docente quiero construir mañana un aula en mi colegio y para eso necesito demoler una pared para poder pasar por ahí, tengo que pedir a la UGEL que me autorice. Recuerden que como directivos solo somos administradores de los bienes de la IE, no somos los propietarios. Para eso tenemos que solicitar a la AUGEL que envíe al ingeniero de infraestructura, haga una inspección. Tenemos que tener también nuestro expediente técnico a fin de que ellos evalúen el expediente técnico y pues nos emitan una opinión si procede o no procede nuestro pedido, ¿no? Ahí les pediría que tengan mucho cuidado en esa parte porque también tenemos denuncias muy recurrentes sobre ese tipo. Las sanciones administrativas. El artículo 43 de la Ley de la Reforma nos dice que los profesores que transgreden los principios, deberes y obligaciones y prohibiciones incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanción según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario. Si, por ejemplo, somos comité de recursos propios, el director es el presidente del comité de recursos propios. Él siempre va a presidir ese comité. ¿Por qué? Porque la ley 28044, en su artículo 55, nos dice que el director es la máxima autoridad administrativa y pedagógica. Yo digo, ¿qué pasaría si es que yo, director, dentro de mis funciones está velar por el uso adecuado de los recursos? Yo omito esa función. Como directivo voy a tener una sanción más. A ver, Magdalena. A ver, se fue, ¿no? El internet. No se ve. No se ve la diapositiva. A ver. Sí se le escucha. A ver, ya. A ver. ¿Se ve? Sí. Ahora sí. Sí. Ya. Ya, entonces. Ya les decía que como directivo voy a tener de repente una sanción mayor, ¿no? A la del tesorero, que es un docente, porque yo como directivo y presidente del Comité de Recursos Propios tengo entre mis funciones hacer que se rindan los balances, requerir al tesorero que se rindan las balances, que el dinero se deposite de manera oportuna, de acuerdo al plazo que establece el Decreto Supremo 028, en la cuenta de la institución educativa. No hacerlo sería una omisión. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en ese aspecto. La ley de la reforma también nos establece los tipos de sanciones. Nos dicen que existen las sanciones que pueden ser una amonestación, una suspensión, un cese, una destitución. Ahora, ¿cuándo se va a dar una amonestación o una suspensión? Se da una amonestación escrita cuando existe una falta leve. ¿Quiénes desarrollan los procesos por falta leve? Los procesos por falta leve los desarrolla el director de la IE de acuerdo al artículo 88 del reglamento de la ley de la reforma. Ahora, ¿qué va a pasar si un director inicia un proceso disciplinario por falta leve a un docente? Si la falta no es muy grave y es la primera vez que el docente está infringiendo, pues la primera sanción será una amonestación escrita. La amonestación escrita no le va a generar descuento económico, pero sí le va a generar un desmérito porque se registra en el informe escalafonario. En cambio, si la falta de repente ya es muy recurrente por parte del docente o es muy grave, por ejemplo, no sé, tener sus sesiones de aprendizajes, no tener sus sesiones de aprendizajes al día es una falta. Llegar tarde
de manera reiterativa es una falta. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva, pero ¿qué pasaría si yo llego siempre tarde? Ya no me van a amonestar solamente, siempre me van a amonestar. La segunda sanción sería una suspensión de 1 a 30 días. ¿Qué pasa si ese docente no mejora su comportamiento y sigue reincidiendo en la comisión de la falta? Ya no va a ver el proceso el director, va a pasar a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL, quien ya va a determinar si la falta es grave o muy grave. Si la falta es grave, se va a aplicar pues como primera sanción un cese temporal de 31 días a 12 meses. Y ya si la falta, ya el señor es recurrente en cometer la falta, ya no se va a aplicar un cese, ya sería la destitución. También se aplica la destitución cuando el proceso, cuando existe denuncia por acoso sexual, tocamientos indebidos, de repente mantener una relación amorosa con sus alumnas, ahí nosotros aplicamos la destitución porque no se hace insostenible mantener pues un vínculo laboral con un docente que transgrede sus deberes, ¿no? Y eso también se aplica de la misma forma según la gravedad de la falta, según también la jerarquía del servidor, ¿no? Los deberes de los profesores. El artículo 40 de la ley de la reforma nos dice, tenemos su audio, por favor, nos dice que como docente debemos de cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nos dice también en literal B, orientar ahorita vamos a desarrollar los tipos de falta leves en el artículo 88, está en un PPT más adelante. Ahorita vamos a ver los deberes del artículo 40 de la ley de la reforma. Orientar al educando con respeto a su libertad y autonomía, identidad, creatividad y participar y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a su formación integral. Dice, hay que evaluarlos permanentemente, ¿no? Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia. Hay un audio, por favor, apague su audio. Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué pasaría si yo, docente, castigo a un alumno por llegar tarde a mi clase? Lo saco del aula, le digo, váyase alumno al patio, no va a ingresar a mi aula porque usted ha llegado tarde a mi clase. Estoy cumpliendo el proceso cumplir de forma eficaz el proceso educativo, estoy respetando los derechos del alumno. Entonces, nosotros en la comisión tenemos casos recurrentes, así, de que a veces el alumno se comporta mal, lo sacamos del aula, lo paramos al fondo, o le jalamos la patilla, o a veces le decimos que eres un tonto, no sabes nada, mira que la otra compañera es mejor, el otro alumno debe ser el brigadier, tú no debes ser el brigadier. Hay situaciones que a veces le decimos así a los alumnos. De esos casos tenemos casos muy recurrentes, ¿no? Entonces, yo lo que les pediría es que deben de aplicar el artículo 40, sus deberes, cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes con responsabilidad y afectividad del proceso pedagógico. Si ustedes cumplen el proceso de manera eficaz, ténganlo por seguro que no van a tener de repente denuncias. Y si las tienen, ténganlo por seguro que una denuncia así de repente no va a prosperar. Presentarse la evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente conforme a los procedimientos que establezca. Por ejemplo, si a mí me denuncian por un maltrato psicológico, la directora de UGEL puede emitir un oficio requiriendo al docente que sea evaluado psicológicamente. No hacerlo es una falta. El literal E nos dice cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo. Nosotros tenemos muchos casos de abandonos de cargo y en los cuales tenemos que tipificar con un incumplimiento de deber el literal E del artículo 40. ¿Por qué? Porque existen a veces docentes contratados, docentes nombrados. Por ejemplo, si yo soy docente nombrado, de repente tengo una cita médica hoy día, y le digo a veces me hospitalizan, ¿no? O a veces me dan descanso. Pero le digo al director, le voy a regularizar mi descanso médico. ¿Qué nos dice la norma? Ahorita vamos a ver en el artículo 48, que cuando se falta por más de 3 días consecutivos, el cuarto día se configura un abandono. Entonces, aquí nuestro deber es cumplir con la asistencia y puntualidad. El artículo 48 nos va a señalar cuándo se configura un abandono de cargo.
Entonces, después los otros literales que también son sus deberes, que también les invoco que los cumplan. Otro tema que tenemos es también tenemos un caso muy recurrente que es el literal M. A cuidar y hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa. Por ejemplo, yo tuve un caso, hay un audio por favor, yo tuve un caso cuando trabajaba en otro UGEL, un docente que era profesor de IP, estaba a cargo de todos los equipos de cómputos, él se llevó un lacto sin autorización del director. Recuerden que todos los bienes que están en el colegio están a custodias y están para uso de todos los miembros de la comunidad educativa, pero en el colegio retirarlo ya sin la autorización sería pues un delito, una falta muy grave, ¿no? Entonces el docente se llevó la lacto sin permiso del director y en el transcurso que él iba a su casa le robaron la lacto. El director le requirió con un memorándum, el docente le dice que no tenía la lacto porque le habían robado la lacto, que no tenía dinero para comprarlo. Bueno, el director informó a la UGEL que el docente se había llevado la lacto sin autorización debida. Iniciamos proceso disciplinario, le notificamos la RD de instauración, el docente al ver la RD de instauración entregó una lacto al colegio. Y a nosotros la comisión nos dijo pues que ya no lo podíamos sancionar porque él ya había entregado la lacto, ¿no? Entonces, pero él pensaba que entregando la lacto bastaba para que el proceso pues se declare como no haber mérito para sanción, ¿no? Pero nosotros ya no podíamos hacer eso porque ya él se había configurado la falta, él se había llevado la lacto sin un permiso por parte del directivo, ¿no? Entonces, en esos casos está prohibido que uno haga o sustraiga bienes de la IE, ¿no? Sin la debida autorización. Distinto sería que el director le haya dado permiso y que, bueno, ya sería una responsabilidad compartida entre ambos, porque también el director, recuerden que el director como máxima autoridad tiene que custodiar los bienes de la IE, ¿no? Asegurar que las actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica y los derechos humanos, ¿no? Y coadyuvar, por ejemplo, aquí asegurar que las actividades personales se fundamenten en el respeto mutuo. Cuando yo agredo a un niño, cuando yo toco a un niño, cuando yo humillo a un niño, nosotros tipificamos este literal N también, ¿no? Porque no se está respetando, asegurándose que las actividades profesionales se fundamenten en el respeto, ¿no? O ayudar en el trabajo en el de equipos también es un deber que les pediría que lo cumplan. Participar en los sistemas de tutorías, ¿no? También. Aquí, ahora vamos a ver lo que les comenté en los procesos por falta leves. El artículo 88 del reglamento de la ley de la reforma nos dice, ¿no? Que la investigación de la denuncia por un delito, por una falta leve, lo desarrolla, el director de la institución educativa. Ahora, ¿qué nos dice el numeral 88.1? Del artículo 88 nos dice que la investigación de la denuncia por falta leve o faltas que no puedan ser calificadas como leves, presentadas contra el profesor, personal jerárquico, subdirector de la institución educativa que amerite sanción de amonestación escrita o suspensión, le corresponde al director en los casos siguientes. El incumplimiento del cronograma establecido en el desarrollo del programa curricular. Por ejemplo, en estos casos nosotros tenemos muchas denuncias muy recurrentes por abuso de autoridad hacia los directivos. Las denuncias vienen por parte de los docentes, ¿no? Quienes en su mayoría señalan, pues no, el director me acosa porque me está enviando un montón de memorandos porque dice que no estoy cumpliendo con mi cronograma. Pero yo le he dicho que ya lo he subido a un drive y que lo revise de ahí. Entonces, no, eso no es correcto porque como personal docente ustedes tienen que entrar a sus aulas con sus sesiones o sus cronogramas al día, ya revisado por el subdirector, ¿no? O por el director. No tener el documento, o su cronograma de actividades elaboradas, pues yo como directora tendría que enviarle un memorando a fin de exhortarle, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Si le envío un memorando, no cumple, le envío otro memorando, yo tampoco no voy a estar pues haciendo actas y actos, llevándola con él. Cada docente sabe las responsabilidades que tiene. Ahí en esos casos el director tendría que hacer un proceso por falta leve. El incumplimiento de la jornada laboral en la que se desempeña el profesor sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente.
Por ejemplo, yo docente llego temprano al colegio y le digo, director, un permiso, voy a comprar una pastilla. O un permiso, voy a ver a mi hijita que está en el otro colegio, necesito irme, voy y vengo. O tengo que llevar a mi hijo al hospital, por favor, no sea malo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incumpliendo mi jornada. Recuerden que el Estado los contrata a ustedes por una cantidad de horas y ustedes tienen que prestar el servicio. Esas horas están siendo remuneradas por parte del Estado. Entonces, ahí el incumplimiento de esa jornada es una falta leve. ¿Quién tiene que estar atento a que si el docente no está cumpliendo su jornada laboral? Es el directivo. Si no cumple, tendría que iniciar un proceso por falta leve. Las tardanzas o inasistencias injustificadas sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente. Por ejemplo, llego tarde todos los días, descuénteme, director. Pero no basta con que me descuenten. Independientemente del descuento, también me tienen que hacer un proceso por falta leve, porque estoy llegando tarde de manera también, soy reincidente, no estoy mejorando. Yo considero pues que una falta, una tardanza puede de manera excepcional, podríamos justificar, pero todos los días ya es algo muy recurrente, ¿no? La inasistencia injustificada a las actividades de formación en el servicio para las que han sido seleccionados por su IEM o por la red educativa o el gobierno regional o el Minedo. También no asistir también es una falta leve que tiene que ser atendida en este caso por los directivos de la IE, ¿no? La evasión de sus obligaciones de ser el caso de colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes que realiza el Minedo también es una falta leve. El incumplimiento de otros deberes u obligaciones que establecidas en la ley y que puedan ser calificadas como leves o faltas que no puedan ser calificadas como leves. También, en este caso, el director evaluará de acuerdo al reglamento interno. Recuerden que el reglamento interno tiene que estar elaborado en base a la realidad de cada institución educativa. Si en nuestra institución educativa el problema es que los docentes llegan muy tarde, pues vamos a normar en nuestro reglamento interno para mejorar esa situación. O si en nuestra institución educativa el tema es de que los padres quieren entrar al colegio en cualquier hora, vamos a normar también en nuestro reglamento interno el horario de atención a los padres. Lo mismo irá a suceder pues con el ingreso de los alumnos, el corte del cabello, la presentación que tienen que venir pues de manera así. Tenemos que normar de acuerdo a nuestra problemática y realidad que tenemos en cada institución educativa. El director de la institución educativa va a alcanzar al denunciado una copia de la denuncia para que presente su descargo en un plazo improrrogable de 10 días. Contado este plazo, ya notificado, no y se vencido el plazo, el director va a realizar pues la investigación correspondiente y ya ahí él puede emitir su informe recomendándole una sanción, la misma que se va a materializar a través de una resolución. Así sea una amonestación o una suspensión, se emite un acto resolutivo y se le notifica al docente, ¿no? Esa resolución se remite a la UGEL para que se registre en el informe escalafonario. En el caso, las faltas administrativas que consideradas como graves, que son los casos que vemos como comisión de procesos disciplinarios acá en la UGEL 05, nosotros tenemos pues el cese temporal. El cese temporal que nos habla, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 40 vimos que el proceso educativo se tiene que prestar de manera eficaz, no dice literal A, ¿no? Acá el artículo 48 nos dice causar perjuicio al estudiante. Entonces, si yo no cumplo el servicio educativo de manera eficaz que está dentro de mis deberes, lo vamos a tipificar como que el profesor no ha causado perjuicio al estudiante al no prestar el servicio educativo de manera eficaz, ¿no? Ejecutar o promover o encubrir dentro o fuera de la I actos de violencia física, de calumnia, injuria, difamación en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa. Ejecutar, cuando yo de repente en el colegio, no sé, me peleo con mi otra colega, incito de repente a que los padres denuncien a las otras colegas. Hay un audio, por favor. Promover, ¿no? Yo docente castigo a los alumnos, trato mal. Recuerden que el RBM 519-2012 nos habla sobre las definiciones de violencia. Nosotros, por ejemplo, decirle a un niño tonto, decirle a un niño no sabes, o referirnos a un niño con palabras que inadecuadas, se configura también una violencia psicológica, ¿no? También el artículo 48 de
de la ley de la reforma nos dice realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propios o de tercero aprovechándose del cargo que se tiene dentro de la IE. De estos tipos también de casos son muy recurrentes que nosotros tenemos en la comisión. ¿De qué forma? Por ejemplo, a inicio de año los profesores se conforman su comité de aula, ¿no? Entonces, el comité de aula, se acuerda el comité de aula y dice, vamos a comprar un televisor, vamos a pintar el aula, vamos a comprar cuadernos de control, es obligatorio que todos los papás paguen. Todos están obligados. Pero hay una mamá que dice, un momento, yo no tengo dinero, yo vengo a un colegio estatal precisamente porque no tengo dinero. No, dice el profesor. El comité de aula ha acordado que se tiene que pagar. Pero yo les pregunto, ¿quién es la máxima autoridad en el aula? En el aula la máxima autoridad es el docente. El comité de aula, del aula coadyuva en alguna necesidad, pero si no tenemos, yo mamá no tendría recursos para poder, no sé, dar una cuota para el televisor, tampoco me podrían discriminar o tampoco me podrían obligar, ¿no? O decir, como usted no va a pagar, no se le va a entregar la libreta, no se le va a entregar la copia, su niño no va a ser matriculado, porque eso es lo que pasa a inicios de año, si no paga la PAFA, su niño no va a ser matriculado, no. Recuerden que el servicio educativo, el Estado garantiza un servicio educativo gratuito. El tema del pago de APAFA, la APAFA coadyuva en mejoras de la IE, que a través de su conformación de todos sus asociados aportan una cuota y ese dinero tiene que ser utilizado en mejora de la IE, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos realizar actividades comerciales, vemos, son casos recurrentes que a veces nos llega como denuncia. Por ejemplo, en un colegio para captar recursos hacen panchadas, dicen, ¿no? Venden sus panchitos o hacen también a veces sus danzas que cobran cuotas para que los alumnos tengan que participar por aula, alquilan disfraces. O también he visto en otros sujetos donde he trabajado que a veces los profesores venden un NIC, venden ESICA y también a las niñas de quinto año, cuarto año, compran, les obligan a veces a comprar indirectamente, ¿no? Porque de eso va a depender a veces subirle un puntito, ¿no? Y las niñas se sienten también como que presionadas. Hemos tenido denuncia de esos casos, yo he podido ver, ¿no? Aquí decirles que esas actividades están prohibidas. Otro también que nos dice también la ley de la reforma, nos dice en el artículo 48, realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de su función sin autorización. Por ejemplo, yo podido ver que en el TikTok, el docente hace su TikTok en el aula. El Estado no le paga por hacer TikTok. Eso está prohibido, realizar publicaciones de menores de edad. O a veces he visto en el Facebook que los profesores se toman fotos con sus alumnos y los suben en su estado, ¿no? Yo les exhortaría que tengan mucho cuidado porque puede haber un padre de familia que diga, ¿quién ha autorizado a mi niño que es menor de edad que sea pues subido su imagen a unas redes sociales, ¿no? Entonces, no está permitido. O de repente yo trabajo en otro colegio y vengo ese día que voy a realizar mi trabajo en una IE pública, me pongo a avanzar pues mis clases de la universidad que estoy enseñando en otro colegio, ¿no? Entonces, eso no está permitido. A veces existe denuncia de que el profesor llega al colegio y no enseña. El profesor viene, llena la pizarra de ejercicio y se va. Y nos dice ya, copien y después vuelvo. Es de ese tipo de hechos tenemos nosotros denuncias, ¿no? Entonces ahí exhortarle que también su deber es prestar el servicio de manera eficaz. No hacerlo sería pues una responsabilidad administrativa que ustedes podrían tener en un futuro, ¿no? Abandonar el cargo inasistiendo injustificadamente el centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. De este tipo de faltas nosotros tenemos faltas muy recurrentes por parte de los docentes nombrados y los docentes contratados. Mayormente los contratados, ¿por qué? Porque a veces existen los docentes que se adjudican una plaza, pero llegan al colegio pues y se dan con la sorpresa uno, que el colegio es muy lejos, a veces él no justifica la remuneración con todo lo que ellos gastan. Entonces dicen, director, voy a renunciar. Ya hasta hoy día no más trabajo y ya no voy a venir más. Presentan un FUC, le entregan al director y se van. Pero no, ¿qué nos dice el decreto supremo? Que para un docente renunciar, tiene que hacerlo con 30 días de anticipación. Lo hago, no sé, de hoy día para mañana,
esa renuncia no va a prosperar. De esos casos hemos tenido muchos docentes que han renunciado y a veces en su descargo nos dicen, yo renuncié, yo le entregué mi fuga al director y le dije que yo iba a elaborar la serie. Sí, pues, pero su renuncia fue denegada porque no cumplía el plazo. Ahí exhortarles que hagan de conocimiento a sus demás colegas que cuando se renuncia tiene que ser con 30 días. Puede ser 32, 33, 35, puede ser más días, pero menos de 30 días no puede ser. Otro también que tenemos abandono de cargo es a veces porque tienen licencia con goce y no entregan su SIC a tiempo. Y a veces hemos instaurado proceso a docentes porque no tienen el SIC, pues van e informan al director con un informe médico, le dicen, director, acá está mi informe médico, el hospital me ha dado este informe médico. La norma dice que solo se puede justificar la inasistencia con el SIC, cuando es con goce, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos instaurado proceso, ya en el informe final, el docente a veces nos adjunta el RD y tenemos que declarar no haber mérito para sancionar. Pero el director está obligado a informar cuando un docente inasiste por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. No hacerlo es una omisión. Interrumpir o oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo. Eso, por ejemplo, si queremos, no sé, plegarnos a la huelga y existe un grupo de docentes que quiere prestar el servicio, no podemos impedirlo, ¿no? Tenemos que dejar que ellos presten el servicio porque recuerden que nosotros como Estado garantizamos el servicio educativo de manera eficaz, ¿no? Realizar en sus centros de trabajo actividades de proselitismo políticos partidarios en favor de partidos políticos. Eso tampoco está permitido. Existe a veces candidatos que, bueno, tienen algún grado de amistad con algún docente o directivo y lo invitan a un colegio, ¿no? Entonces, ¿qué dice el director? Salgan todos los alumnos a recibir al candidato, salen. Ahí estamos suspendiendo el servicio educativo, porque estamos dejando de recibir, de brindar esas horas de clases a los niños por a recibir a un candidato. O otras actividades, otras que se establezcan en las disposiciones legales pertinentes, ¿no? Ahora, las faltas administrativas consideradas como muy, muy graves. Aquí se ha modificado, como les decía, el 11 de enero del 2025, la ley de la reforma en su artículo 49, pero ha modificado en algunos conceptos nada más. Por ejemplo, ahora el artículo 49 antes tenía el primer párrafo y tenía sus literales, ahora tiene numerales, que es el numeral 49.1, que nos habla que la destitución, cuando se procede a una destitución, no es causal de destitución la transgresión por acción o omisión de los principios, de los deberes, de las obligaciones y de las provisiones en el ejercicio de la función docente consideradas como muy grave. La anterior ley nos hablaba que esto era un primer párrafo nada más, ahora nos habla que es el numeral 49.1. También nos dice en el numeral 49.2, también se considera faltas o infracciones muy graves pasibles de destitución las siguientes faltas establecidas en los literales A, B, C, D, F, G, H, I y J, que vamos a verlo más adelante. También nos dice en su numeral 49.3 que el profesor que incurre en faltas o infracciones habiendo sido sancionado previamente con 2 sanciones, será pues en 2 sanciones con cese temporal es pasible de destitución. La reincidencia genera una destitución. El numeral 49.4, en el caso, nos dice que en el caso de los profesores que presten servicio en las instituciones educativas que incurran en las faltas señaladas en los literales D, F, G, H y H, iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario, y en tanto estos no concluye, el profesor es retirado, nos dice, de la institución educativa. Un profesor que está denunciado por un delito doloso no puede prestar servicio educativo en una institución, en una IE. Así se termina el proceso administrativo, el profesor no va a retornar a la IE mientras no se acabe el proceso judicial. El numeral 49.5 nos habla de la destitución y nos dice que la destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local o la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación según corresponda. En la UGEL, pues a un docente, un directivo, la destitución será por un acto resolutivo emitido por la directora de UGEL.
La destitución de oficio, nos dice, el artículo 49 nos habla de la destitución de oficio, pero nos dice, ¿cuándo procede a ver la destitución de oficio? Nos dice que en unas formas es de manera automática, sin proceso administrativo y con impedimento del ingreso o reingreso a la carrera pública magisterial del director, el profesor, el auxiliar o el personal administrativo que haya incurrido en las infracciones previstas en los literales B y C. ¿Qué nos dice el literal B? Haber sido condenado por delito doloso y haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia o por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y delitos ilícitos de droga. En estos supuestos, cuando una persona es condenada, cuando ya tiene una condena de primera instancia, la destitución es de oficio, es automática. El párrafo 49.2 nos dice también queda inhabilitado permanentemente para desempeñar labores y prestar servicios en instituciones educativas de las escuelas básicas y educaciones técnicos productivos, así como en las demás instancias de gestión educativa. Un profesor que ha sido sentenciado en primera instancia ya no va a poder prestar servicio educativo en una IE pública ni en una IE privada, pero la sentencia tiene que ser por delito doloso, nos dice. Ahora, la destitución nos habla, aquí les voy a mencionar los literales que hemos visto en el numeral 49.2. Nos dice también que se considera falta infracciones muy graves pasibles de destitución la siguiente, las faltas establecidas en los literales A. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada es una falta muy grave. Haber sido condenado por delito doloso es una falta muy grave que amerita la destitución. Haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delitos de terrorismo y delitos ilícitos de droga, también es una falta muy grave que amerita una destitución. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa o de la IE, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios educativos, es una falta muy grave. Cuando a veces hemos tenido casos, ¿no?, de docentes que agreden físicamente al alumno, y a veces hemos podido corroborar hechos, en esos casos se recomienda la destitución. Recuerde que como comisión de procesos solo nosotros recomendamos una sanción. También nos dice maltratar física y psicológicamente al estudiante causándole grave daño, ¿no? Es también una falta muy, muy grave, ¿no? Las faltas administrativas consideradas como graves. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atentan contra la integridad, indignidad, libertad sexual tipificadas como delito en el Código Penal. Por ejemplo, este literal ha agregado la parte que está resaltado de rojo. Dice aquí, la acción del proceso administrativo disciplinario es imprescriptible para las referidas conductas. Yo les comento aquí un caso. Por ejemplo, nosotros el año pasado nos llegó una denuncia de un docente que mantenía una relación amorosa con su alumna de 5º año. Pero la alumna ha comentado a sus padres, pues eso ocurrió en el año 2016, y la alumna, ¿cómo? Ya, entonces, a ver, la alumna comentó a sus padres el año pasado, ¿no?, cuando los hechos habían ocurrido en el año 2016. Entonces, la madre fue a la fiscalía, presentó la denuncia por acoso sexual, violación contra el profesor, porque él había mantenido una relación amorosa con su hija en el año 2016. Entonces, la fiscalía nos traslada el hecho a la comisión de proceso. Y nosotros vimos el caso, pero de acuerdo a la norma nosotros tenemos 5 años para accionar cuando existe un hecho de violencia, de cometida la falta, ¿no? Tenemos 5 años de cometida la falta para poder accionar. Este caso había sido en el 2016, entonces nosotros ya no pudimos accionar, no pudimos iniciar ningún tipo de proceso en contra del docente. Pero, ¿qué pasaría si este caso nos viene hoy día? En este caso tendríamos que atenderlo, porque ahora la norma nos dice que esos procesos son imprescriptibles. Si yo cometí una falta en el 2015, 2016, 17, y la comisión toma conocimiento ahora, 2025, se tiene que iniciar un proceso administrativo disciplinario en contra de ese docente y puede llegar hasta la destitución. De corroborarse el hecho, se tendría que destituir. Entonces, ahí también
tengan mucho cuidado con ese tipo de acciones. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Bueno, por un tema de ética, sabemos que está prohibido pues que una persona más, en este caso siendo un profesor que es un agente fundamental en el proceso educativo, concurra a su centro de trabajo pues en un estado así de ebriedad, ¿no? Eso no está permitido. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. Incurrir en reincidencia y las inasistencias injustificadas al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos, 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. Aquí, en el artículo 49, si nosotros detectamos a un docente que ha sido sancionado por abandono de cargo, no sé, en el año 2024 con un cese, tiene un cese. Ahora en 2025 la segunda sanción sería otro cese, pero ya no de 31 días, sino de 62 días. Pero si sigue reincidente la comisión de la falta de abandono de cargo, la tercera sanción sería una destitución. Y eso aplica para todos los tipos. Si yo he sido sancionado con un cese para un maltrato psicológico, de repente, no sé, de 2 meses, y sigo maltratando, se va a duplicar la sanción, pero ya la próxima sería la destitución por ser reincidente en la comisión de la falta también, ¿no? Y haber sido condenado por los delitos previstos en los artículos pues del Código Penal, ¿no? Que establece que son delitos dolosos. Aquí tenemos la ley fue publicada el 11 de enero de 2025, que modifica la ley de la reforma, ¿no? Aquí está todo lo que le he explicado. Las medidas preventivas, también el artículo 44 de la ley de la reforma nos dice que el director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuentas al director de la unidad de gestión educativa local correspondiente cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra un docente por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual, en agravio de un estudiante o apología del terrorismo, ¿no? O en sus formas agravadas. En estos casos, el director va a separar a través de una resolución directoral, pero esa resolución directoral va a ser notificada al profesor, quien va a recibir su resolución y se va a tener que apersonar a la UGEL, al área de recursos humanos, a fin de que sea el área de recursos humanos que le asigne las funciones administrativas que va a desarrollar durante pues, la permanencia en la UGEL, ¿no? Esta medida tiene como finalidad garantizar la tranquilidad del menor presuntamente agredido, ¿no? Ahora, las medidas preventivas en los casos de violencia. En estos casos está prohibido. Por ejemplo, si existe una denuncia de un acoso sexual contra un docente, el director, ¿qué va a hacer? Escucha a la madre, levanta un acta de denuncia. El acta de denuncia debe contener los datos de la denunciante, los datos del director y las iniciales de la menor. Y lo que se va a transcribir será pues el hecho informado por la madre de manera textual, ¿no? No se puede cambiar las palabras, nada de textual. Al final la madre firmará en conformidad de lo señalado en el acta, pondrá su firma, su nombre, su DNI, su huella digital, si es preciso, porque existe casos también que a veces dicen que se ha falsificado la firma y todo, ¿no? Yo sugiero de que siempre se ponga la huella digital para una mayor seguridad. En estos casos está prohibido adoptar medidas de protección sin contar con la autorización expresa de los padres de familia o tutores. Si existe un hecho de violencia, si la alumna hace de conocimiento al director que tal profesor le ha agredido o le está haciendo tocamientos indebidos, tenemos que citar al padre para que él venga y ponga la denuncia, registrarlo en el CICB y notificar también a la UGEL el acta de denuncia, la resolución que ha sido debidamente notificada al docente, que seguramente se lo va a hacer llegar con un memorándum. En el memorándum se le dará de conocimiento que se le está remitiendo el RD número tal, ¿no? Y la denuncia policial. A veces los directivos no quieren formular la denuncia policial. En este caso, la norma dice, el decreto supremo 018 señala, el 04-2018 señala que el director, cuando toma conocimiento de un hecho de violencia, dentro o fuera de la ley, tiene 24 horas para informarlo al Centro de Emergencia Mujer, a la policía, a la fiscalía o a la DEMUNA. Y también informa a la UGEL. ¿Para qué? Para que la comisión ya pues comience la investigación y se determine a través del proceso de investigación el grado de responsabilidad del docente denunciado, ¿no? Entonces ahí adoptar medidas de protección sin contar con la autorización de los padres está prohibido.
divulgar los alcances o resultados de la investigación que se realice también está prohibido. ¿Por qué? Porque a veces se comenta en el aula, a veces existe docentes que llegan, pues, y dice, ay, y los alumnos por lo general son curiosos y preguntan, ¿no, profesora? ¿Y qué fue del profesor Pedrito? ¿No? ¿Por qué no viene? Ah, no, es que la alumna María lo ha denunciado al profesor Pedrito. Ah, y ese alumno va y lo cuenta a otro. Al final todos los alumnos le hacen bullying a la alumna María, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, a criterio de los niños que ellos consideran, pues, no, que la alumna es mala porque ha informado, ¿no? Pero eso debemos, no está permitido que nosotros divulguemos los alcances de la denuncia. Si tomamos conocimiento como docentes que somos de alguna IE, tomamos conocimiento de un hecho de violencia, yo les pediría que guarden la reserva del caso. Propiciar acuerdos conciliatorios entre los y las estudiantes o víctimas también está prohibido. Por ejemplo, a veces hemos tenido casos de docentes que nos dicen en sus entrevistas que tenemos, yo le dije al director que quedara en el colegio nomás, que él no lo llevara a la UGEL, pero como él me tiene cólera, lo informaba a la UGEL. No, el director está en la obligación y es su responsabilidad informar a la UGEL. No hacerlo sería una omisión de funciones y él sería pues pasible de un proceso disciplinario por omitir sus funciones. Porque recuerden que el decreto supremo 04/2018 establece que el director, cuando toma conocimiento de un hecho de violencia, tiene 24 horas para informar a los jefes. Solicitar entrevistas o declaraciones a las víctimas sin la autorización de sus padres está prohibido. No se puede solicitar entrevistas sin la presencia ni la autorización de los padres, ¿no? También el artículo 84 del reglamento de la ley de la reforma nos dice que la condena penal consentida ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso acarrea la destitución automática sin proceso administrativo. La ley 29988 nos dice que en una institución educativa no puede pues, prestar servicio educativo un docente que cuente con una denuncia por delito doloso. Está prohibido. Existen, por ejemplo, tuvimos un caso de un profesor que se nombró, él había sido profesor en una IE privada y cuando fue profesor en una IE privada, él cometió una falta, lo denunciaron por acosos, por tocamientos indebidos. Entonces, él al momento que ingresa a la ley de la reforma como docente nombrado, él en su declaración no dice que él tenía un proceso judicial por un delito doloso, ¿no? Porque ahí te preguntan en una de las declaraciones, te dicen, bueno, si cuenta con alguna denuncia judicial, ¿no? Entonces él no, declara que no. Bueno, a él lo estamos investigando por un tema de dar una falsa declaración, pero ya se le separó de manera preventiva del colegio porque él tiene una denuncia penal por delitos de tocamientos indebidos cuando él no era parte de la reforma, era un profesor de IE privada, ¿no? Pero lo estamos procesando por dar falsa declaración y lo hemos separado de manera preventiva, ¿no? Para que preste servicio en la UGEL. Pero también él no ha venido a prestar servicio en la UGEL, también tiene otro proceso por abandono de cargo, porque con SRD él debió trabajar acá en la UGEL de manera administrativa durante el tiempo que dure el proceso, ¿no? Pero él tampoco ha venido acá y tiene otro proceso disciplinario por abandono de cargo. La condena penal suspendida por delito doloso no vinculado al ejercicio de las funciones asignadas ni afecte a la administración pública. En este caso, la CEPAP puede recomendar si el profesor debe ser sancionado con cese temporal o destitución. Entonces, ahí llegará la comisión de proceso para que emita su recomendación. Las medidas de protección. En los casos de presuntas comisiones de un acto de violencia en contra de los estudiantes, el director, el subdirector y los tutores de la institución educativa tienen, entre otras funciones, orientar a los estudiantes y su familiar sobre las acciones a realizar ante un acto de violencia, así como acompañarlos a los servicios locales de protección o asistencias correspondientes bajo responsabilidad. Por ejemplo, a veces tenemos casos de denuncia de un maltrato psicológico. Entonces el director le dice al padre, vaya a denunciar, pero el papá no quiere ir a denunciar. Pero la norma dice que el director hace de conocimiento a la policía, al centro de emergencia mujer, a la de MUNA o a la fiscalía, ¿no? Ahí lo que tienen que hacer el directivo es emitir un oficio y hacer de conocimiento el hecho denunciado juntando el acta de denuncia del padre. Y ya será la policía quien lo traslade pues a la fiscalía para que ellos inicien la investigación, ¿no? Ahí se van a citar al menor para que pase entrevista en cámara G, se sea evaluado psicológicamente por parte ya de la fiscalía, a fin de quienes serán pues que en el proceso de investigación ellos van a determinar si existe o no elementos para formular una denuncia penal en contra del docente investigado.
Garantizar que todos los integrantes de la comunidad educativa comuniquen a la dirección respecto de toda situación de violencia contra las y los estudiantes sobre los cuales tengan conocimiento. La norma aquí nos dice garantizar que todos los integrantes de la comunidad educativa. Nosotros hemos tenido denuncias, hemos tenido ya 2 denuncias que el directivo permitió el ingreso de persona ajena a la comunidad educativa. Hubo un caso de un directivo que permitió que para hacer un tipo de mantenimiento dentro de la IEP ingresaron personas ajenas y una de esas personas ajenas tocó a una menor. La responsabilidad ahí la va a asumir el directivo, porque la norma nos dice que debe garantizar que todos los integrantes de la comunidad educativa, que solo en la IEP estén los integrantes de la comunidad educativa. Una persona ajena que comete un hecho de violencia, pues nosotros no lo vamos a poder procesar, ¿no? Ahí vamos a procesar al directivo. En este caso, pues se tiene que comunicar al director respecto de toda situación de violencia contra las y los estudiantes, las cuales se tenga conocimiento. Por ejemplo, hemos visto casos también que a veces las niñas comentan a su tutor, a su docente, ¿no? Que en su casa están siendo víctimas de violencia, están siendo víctimas de tocamiento. En esos casos, como tutores, tenemos que informar al directivo para que él haga las acciones. ¿Qué vamos a hacer? De repente haremos un informe o de repente le diremos, no, mire hijita, no me comentes, vamos a ir a hablar con el directivo. Yo te quiero escuchar, pero lo que tú me vas a decir lo tiene que saber el director. Entonces vamos a ir donde el directivo llamará a los padres, a la madre y levantarán un acta. Yo recomendaría de que como docentes a veces no indaguen más de las cosas, ¿no? Ahora poco hemos destituido a un docente por preguntarle a una niña si era virgen, si había tenido relaciones sexuales con su enamorado, si cómo la había tenido y todo, ¿no? Por una conversación que no era una conversación alturada ni adecuada de un directivo a su alumna. Incluso la chica no era ni su alumna tampoco, ¿no? Era una alumna que él había enseñado cuando ella estaba en primaria. Entonces, esa situación es pedirle que no realicen conversaciones inadecuadas, pues, ¿no? Otro sería, un ratito, por favor. A ver. Se ve la imagen, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí, ya. Entonces, entre las medidas de protección también tenemos, ¿no? En los casos que de una presunta comisión de un acto de violencia, tenemos que asegurar la permanencia en la institución educativa de los estudiantes que hayan sido víctimas de actos de violencia sin desatender su recuperación, a fin de garantizar su integridad física. Por ejemplo, en este caso, a veces como medida preventiva se retira el docente cuando existe una denuncia por parte de la madre, ¿no? Y los padres se molestan que cómo están sacando al docente, que son 29 niños que se están quedando sin un docente, se está perjudicando psicológicamente, ¿no? Bueno, la norma nos obliga a hacer eso, ¿no? Yo pediría ahí que se informen a los padres sobre las medidas que se tienen que tomar y que concurran a veces a las entrevistas que se les cita, porque también a veces tenemos problemas porque se cita y no vienen los padres, ¿no? Cuando existen los directivos que informan a la mujer sobre un hecho de violencia también tienen que mantener una comunicación porque nosotros estamos llamándolo, estamos pidiendo que citen a los menores agraviados, los testigos, ¿no? O que nos envíen alguna documentación y a veces es muy difícil ubicarlos porque por el tema del teléfono a veces no nos contestan la llamada, ¿no? Ahí tenemos que asegurar que el menor reciba la educación. Tenemos que asegurar que el menor concurra al centro educativo y darle la tranquilidad a sus padres después que el menor va a estar bien ahí cuidado, ¿no? Y que no se puede hacer o no se puede permitir que el padre no envíe al niño o niña a la institución educativa porque se estaría perjudicando su proceso educativo.
educativo. Informar inmediatamente a la autoridad policial o al Ministerio Público sobre los hechos de violencia que constituyan presuntos actos delictivos o faltas. Asimismo, informar a la UGEL o DRE correspondiente. El director de la institución educativa donde cursa estudios o el o estudiante víctimas de actos de violencia debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados, con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña y adolescente y los demás derechos que le asisten. En estos casos hay directivos, he podido ver que existen directivos que separan al docente, por ejemplo, cuando no es un hecho de tocamiento indebido, cuando es tocamiento indebido se le separa de manera preventiva, se le pone a la disposición de la UGEL, pero a veces denuncian trato humillante o violencia psicológica y el director emite un memorando y lo separa al docente, lo cambia de aula, ¿no? Del A lo pasa al B y así, ¿no? Entonces a veces el docente se molesta. Yo, a mi opinión, considero que como docente sería lo mejor. ¿Por qué? Porque voy a permitir que el proceso termine, la madre ya no va a seguir denunciándome, entonces el proceso terminará, si me encuentra responsable se me va a sancionar y si no, se archivará el caso. Entonces, considero de que como docentes no deberían tomarlo a mal, sino que es una medida que se debe adoptar a fin de garantizar la tranquilidad del alumno y también es para un docente sería algo muy beneficioso porque con eso evitaríamos también mayores denuncias por parte de los padres, ¿no? Aquí les muestro una resolución, un modelo de resolución de adopción de medidas preventivas de separación de un docente. La resolución tiene que tener, bueno, el número de resolución, el logo de del colegio, ¿no? En la parte resolutiva se debe también poner que se adoptan las medidas de separación preventiva, indicar el nombre del profesor denunciado, ¿no? Indicar también su nivel, su DNI, ¿no? Y hacer referencia a la ley 29988. Acá está la ley 29988. Recuerden que a través de esa ley, ningún docente que tiene una denuncia por delito doloso puede prestar servicio educativo en una institución del Estado, ¿no? Y bueno, decirle muchas gracias, que el compromiso y la pasión por la educación redunde en mejoras de aprendizaje para todos y todos los estudiantes de la UG 05. Y bueno, vamos a resolver ahora las preguntas. Ay. Buenas noches, ¿se puede participar? A ver, buenas noches. Buenas noches, especialista. Buenas noches. Sí se me escucha bien, ¿cierto? Sí, le escucho. Ya, sinceramente, con todas las capacitaciones que nos brindan, no sé si es para fortalecer al docente o para que el docente de una u otra manera se arrepienta de haber tenido esta carrera. Porque cada vez, en lugar de verdaderamente proteger, valorar la labor sacrificada que realizamos como docentes todos los días, hoy en día nos vemos asustados por lo que va a decir un alumno, por lo que va a decir un padre y porque nos van a sancionar de manera inmediata. ¿Qué piensa usted cuando en un colegio una madre de familia va sin prueba alguna a difamar y el director obviamente por temor simplemente le dice, ya señora, no se preocupe, todo esto va a pasar, vamos a dejarlo ahí, que su hijo vuelva a estudiar, que su hijo estudia, pese a que su hijo ha cometido una serie de situaciones como ingresar licor al colegio, como estar hablándole con palabras obscenas a otra alumna, con utilizar adjetivos degradables a la señorita. Y cuando se le llamó la atención, lo que las autoridades, lo primero que te dicen es, no hay que decirle nada porque nos van a denunciar.
¿no? Entonces, ¿en qué momento se le da credibilidad al docente? ¿En qué momento nosotros como docentes podemos de repente tomar una decisión en el colegio y hacer notar que nosotros también estamos como para poder absorber una situación que se pueda presentar? O sea, pese a que el alumno ha incurrido en falta, hoy ese alumno sigue en el colegio y se ríe, se burla de todos los docentes por todo lo que ha dicho, ¿no? Y viene al colegio ese alumno con el cabello pintado, viene con un piercing. ¿Qué piensa usted de eso? Porque todo lo que nos ha hablado es, ustedes tengan cuidado, ustedes tengan informe, mejor a los niños no, mejor no lo toquen, mejor no le digan nada. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Y por eso es que en los colegios hay una falta de respeto enorme. A ver, le explico respecto a ese tema. Los alumnos son menores incapaces. Nosotros tenemos que en todo caso llamar a reflexión a los padres. Tenemos que citar a los padres a fin de que sean ellos los que corrijan pues la conducta de sus niños o de sus adolescentes, ¿no? En estos casos, usted dice, no se le puede decir nada a los alumnos. No es que no se le pueda decir nada, sino que no se le puede decir nada en el sentido de que a ellos les afecte, ¿no? Como docentes, lo que nosotros queremos que ustedes estén informados a fin de que pues va a existir denuncias, ¿no? Hay personas en el país, cualquier persona que considere que sus derechos están siendo vulnerados puede presentar una denuncia, tanto en la vía administrativa, en la vía judicial. Permítame terminar, por favor. Permítame terminar. Le vuelvo a repetir. Sí, sino que tenemos que seguir con... No se preocupe, no termino con esto brevísimo. El alumno está en falta. El alumno ha cometido una serie de situaciones, como meter licor al colegio. En el celular hemos encontrado mensajes. Cuando se le ha llamado a la mamá, y en eso usted tiene toda la razón, al niño no se le puede decir directamente porque obviamente lo puede tergiversar, todo tiene que estar delante del padre. Cuando se le llamó al padre, o a la madre en este caso, la madre enfureció. El por qué estamos hablando eso de su hijo, delante de su hijo. Se le ha dicho, señora, esto se ha comprobado, esto está así, acá está el licor, acá está la botella. La mamá simplemente dijo, a mi hijo lo están enfermando psicológicamente. A mi hijo no le pueden hacer esto. Yo los voy a denunciar a todos ustedes. Nosotros no teníamos culpa de nada. Nosotros no le hemos dicho lleve licor. Nosotros no le hemos dicho mandar el mensaje a esa alumna de esta manera. Pero un hecho de denuncias así, de ese tipo, como usted me explica, no prosperaría. No prosperaría porque en un supuesto, supongo que al detectar ustedes las bebidas alcohólicas, llamaron al comité pues, de convivencia, habrán levantado un acta de lo que han encontrado, habrán evidenciado en fotos, ¿no? Se levantó el acta y la señora fue asesorada por otra persona y simplemente dijo, no, tienes que denunciarlos a todos los profesores por haber hecho esto, porque a tu hijo no eso. Y en esa obviamente situación, asustó al director. Claro, en esta situación nosotros somos muy objetivos y se determina, pues no, si hemos tenido casos parecidos, ¿no? De que a veces un docente revisó la mochila y encontró al niño que se había llevado bebidas alcohólicas y la idea era perjudicar al docente, ¿no? Entonces, cuando hemos recibido la entrevista de los demás compañeros, porque la denuncia era, pues el docente me ha tratado mal, me ha gritado, me sacó empujones del aula, ¿no? Hemos preguntado a los demás alumnos si efectivamente el docente hizo eso, los demás compañeros nos dicen que no, pues no. Cuando no se llega a corroborar el hecho, no se recomienda una no instauración de proceso administrativo disciplinario. Nosotros, para instaurar un proceso administrativo disciplinario, tenemos que corroborar el hecho, porque recuerden que nosotros presumimos la inocencia, la culpabilidad la tenemos que probar. Entonces, cualquier persona puede denunciar, el docente le ha pegado a mi hijo, ya, pero hay que probarlo. ¿Y cómo lo vamos a probar? A través de una investigación que nosotros realizamos. Si los hechos ocurrieron dentro del aula, ¿quiénes van a ser los testigos? Los mismos compañeros del aula. Es que la ley lo dice, la ley afirma de inmediato, en cuanto haya una denuncia, el profesor es separado de inmediato, por si usted nos lo acaba de recordar. Claro. La ley señala eso, como medida preventiva se separa. Es que esa es la medida que tenemos. Pero existe pues supuestos que, por ejemplo, en acoso sexual tenemos que separar de manera inmediata. No podemos permitir dependiendo de las medidas, obviamente. Claro, dependiendo del tipo, de la falta, del hecho, la situación. No hay ningún problema. Si el tema es de repente gritar,
Bueno, yo pero es que como para el terminar, ¿no? alumno, Yo creo que se debería capacitar a todos los directores, a los directores sobre todo, para que en lugar de tener tanto temor, se pueda llamar a poder en el colegio tratar de conciliar, hablar con las mamás y hacerle entender a la mamá de que no vaya denunciando, nada más no va a sacar todo. Porque lo primero que hacen es, yo te voy a denunciar, te voy a denunciar. Y hoy en día ese alumno se burla de todos nosotros porque sigue estudiando y es el primer indisciplinado del colegio, ¿no? pero estamos hablando que no se puede conciliar. Yo como director tendría que recibir la denuncia y elevarlo al UGEL para que el UGEL investigue y se determine. Ahora, en un supuesto, si la madre me está denunciando, la madre me está denunciando de manera maliciosa, es que el director no investiga, dice la norma. El director investiga solo por faltas leves y ya hemos mencionado los supuestos que están en el artículo 88 del reglamento. Cuando es una falta grave, muy grave, una denuncia por maltratos físicos, psicológicos contra un menor, el director no investiga, investiga la comisión. Y el director solo traslada la denuncia al UGEL. Sí, lo único que se ha conseguido con esa ley es que muchas veces se llegue a una enemistad con el director porque en lugar de repente de agotar opciones y verdaderamente comprobar antes de mandarlo al UGEL, lo primero que hace el director después por su función, es que no, mandarlo al UGEL, no se investiga, ¿no? Claro, es que no, ese no es una función. Esa no es una función del directivo, el directivo tiene que trasladarlo a la comisión, esa es una función de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. El director no puede conciliar, no puede investigar, el director no puede crear pues ahí ningún acuerdo conciliatorio entre las partes, no puede, porque hacerlo va a generar una responsabilidad para el directivo. ¿No? Ajá. Discúlpeme, a eso va mi participación, ¿no? Claro. O sea, ya sabemos que el director, los docentes, por las leyes que han salido, ya sabemos que estamos de una u otra manera atados de manos. Por eso le digo, la solución a esto sería de que eso se revierta, de que no nos favorece en nada, porque lo primero que hace es provocar que el docente sea más callado, más calmado, que el alumno le pueda faltar el respeto, por temor a que lo puedan procesar, a que lo puedan llevar a la UGEL. Y los directivos, como también tienen esa función, esa ley, prácticamente lo único que hacen es yo te informo y punto, ¿no? Eso es el detalle. Pero yo considero que no, como docentes no pueden llegar a ese tema, pues no así a que a uno le falte respeto. Hemos tenido casos de muchas denuncias contra docentes y a veces preguntamos a los alumnos y nos dicen, ¿cómo consideras a tu profesor? Mi profesor es el mejor del mundo. Lo quiero, todo lo que sé lo debo a él me ha enseñado, yo no sabía matemáticas, él me ha enseñado, yo no sabía hablar en público, el profesor me ha enseñado. El alumno rescata mucho el trabajo que hace el docente. Claro que hay alumnos que también, ¿no? Dicen, no, mi docente me grita, me trata mal, ¿no? Pero en el proceso de investigación se investiga, preguntamos. Ese grupo que se encontró con la bebida, los 3, 4 se confabularon a decir que nosotros éramos los que le hemos humillado, que le hemos gritado, y la mamá, pues obviamente... Claro, pero nosotros no solamente preguntamos, pero nosotros no solo preguntamos a 4, citamos de lo que ellos nos dicen en la investigación, lo que ellos nos indican, nosotros vamos ahí investigando, citando a más alumnos y a fin de determinar. O sea, cuando se sanciona a un docente porque realmente se tiene la certeza que él ha cometido la falta. Y cuando se absolvemos porque realmente se tiene la certeza que el docente pues no ha cometido la falta o existe una duda razonable que favorece al investigado. El daño psicológico al docente ya se hizo desde el momento que lo han mandado a la UGEL, el momento que lo separen, el momento que ya el daño está hecho. Pero ya usted ya podría accionar ya de manera particular, ya pues ante la persona que lo ha denunciado de mala fe, ¿no? Ya eso es un derecho que tienen ustedes. Eso es lo que hace la UGEL. La UGEL te baja te separa, mientras investiga la UGEL, se dan cuenta que no ha sido lo correcto y el daño ya está hecho. Este es el procedimiento a seguir. Nosotros no vamos a garantizar el estado emocional de un docente al estado emocional de un niño. Recuerden que entre un conflicto de un adulto y un menor, el Estado protege al menor. Disculpe, entonces, el hecho de que se manche la honorabilidad de un docente no cuenta. Por favor, nosotros no vemos, nosotros no estamos viendo si se ha manchado o no, nosotros lo que estamos viendo es una denuncia. Estamos viendo una denuncia que estamos investigando a fin de determinar. Lo tenemos que separar si la denuncia es por delito psicológico al docente. La norma nos dice eso, cuando existe una denuncia contra un docente por un tocamiento indebido, no es un hecho que se tiene que tomar a la ligera. Estamos separando. Por eso, separar, es que solamente se separa un docente. De una falta que cometió un alumno.
No, Bueno, no hablo de tocamientos indebidos. es que se separa un docente cuando existe un delito, Claro. pues así grave, como es un tocamiento indebido, un acoso El sexual, maltrato ahí se psicológico. separa. El maltrato psicológico, cuando es grave, se separa al docente. Cuando no es grave, no se separa. Por eso, Y el pues, maltrato cuando la psicológico se tiene que probar. El maltrato psicológico se tiene que probar. Bueno, sabemos muy bien que ustedes como especialistas están en la función de inculcarnos esto, pero también noten el malestar del docente, de cómo nosotros sí nos sentimos totalmente desprotegidos por Claro, el... pero precisamente estas capacitaciones son con la finalidad de que ustedes conozcan sus deberes y conozcan cómo se desarrolla el proceso administrativo disciplinario a fin de que ustedes pues no vayan a ser sujetos a un proceso en el futuro. La idea es esta, ¿no? La preocupación de nosotros como especialistas y de la directora de UGEL es esta, hacer que el docente se informe. Nosotros ahorita estamos acá fuera de nuestro horario de trabajo prestando esta capacitación con la idea de que ustedes conozcan, porque a los directivos se les capacita todos los años, pero también conocemos que los directivos a veces no hacen la réplica en el colegio o no lo hacen de la manera como nosotros a veces tomemos los casos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, que ustedes conozcan. Quien le habla, por ejemplo, tiene conocimiento pleno de todo lo que usted está manifestando. Es por ello mi malestar, mi incomodidad, Claro. que en lugar de repente de fortalecer al director para que de una u otra manera también dé unos primeros pasos, lo primero que se ha hecho es atar de manos a todos y darle No, la gran ventaja a los estudiantes, ¿no? No, es que los directivos tienen que actuar de acuerdo a la norma, nomás existen también, hemos tenido casos de directivos que a veces han tomado conocimiento de un hecho de violencia en el año 2023 y lo han informado en enero del 2024, con 60, 90 días después. Ahí hay una responsabilidad para el directivo ya. Ahí se inicia un proceso disciplinario contra el directivo por informar el hecho de violencia fuera del plazo establecido. ¿Por qué? Porque a veces se minimiza a veces la situación en la IE, ¿no? Entonces, esos también exhortarles que se tienen que informar nada más. Al final se va a determinar, en la comisión se determinará si existe o no responsabilidad. Bueno, esa era mi única participación. Bueno, Buenas seguimos noches. entonces. Díganme. Buenas noches. Yo soy directora de una institución educativa inicial. Cuando usted dice que habla de capacitación, bueno, tengo dos preguntas, porque es un preámbulo. Cuando usted dice de capacitar a los directores, ¿quién nos han capacitado? Sí, Ojalá hemos hacer muchas preguntas que nos han dejado en el aire. Ojo, por eso que ahora yo he ingresado a las dos capacitaciones que han hecho la semana pasada y esta semana para ver las cosas más claras, ¿ya? Y lo penoso es que solamente han entrado 170 y tantas personas, que no son pues ni de 5 o 6 colegios los profesores. Esa es una gran lástima. Número dos, yo me auno a lo que es la persona que antes se dio la palabra, que tiene mucha razón. Yo como directora y coordinadora de una RI, el común denominador, a partir que salió esa norma, es el miedo que tiene el director mismo, más que todos los directores nuevos. No saben cómo proceder, cómo hacer. Miren, y yo les decía, ¿por qué nos preguntaban en ese momento? Es que no dejaban, que otros hablaban más, otros hablaban menos. Sería bueno que este tipo de capacitaciones se haga a nivel de RIs, ya, comprometiendo al menos a los directivos, subdirectores, que se haga una réplica obligatoriamente con los profesores. Depende ahora en la semana de gestión que tenemos en mayo. Sería muy interesante, porque eso va a ser la efectividad y los resultados que ustedes quieren esperar. Ya, miren, 171 personas, para mí no son ni 6 colegios. Hablando de secundaria. Porque cada colegio secundaria tiene 70 profesores, 50 profesores. Mi pregunta es la siguiente. Tengo dos preguntas. Estoy en duda y lo he hecho mediante el chat, pero parece que no me lo han leído. Quiero que me refuerce eso, porque está la duda que algunas colegas que están escuchando. Cuando el profesor no firma la salida, también se tipifica como falta, ¿cierto? Sí, eso ya, el tema de las salidas, ¿tienen un control de asistencia ustedes? ¿Tienen un control? Y hay muchos maestros que están en línea, están ahorita conectados. Bueno, se tiene que registrar el ingreso y la salida de la IEN, ¿no? Exacto. Y si yo me voy a ausentar con permiso, igualito, también registraré ahí que estoy con permiso, con tal papeleta, no sé, ¿no? Y justificaré por qué tema, ¿no? O sea, yo cumplo mi jornada laboral, salgo a la hora que me corresponde según mi reglamento interno, pero por medio flojera subí al segundo piso a firmar y me voy nada. Esa es una omisión. Claro. ¿Sí o no?
Mire, Ahora, nosotros hemos ido a veces a supervisar algunos colegios y hemos encontrado que no están registrados la salida. Ahí el área de recursos humanos, ahí se pide copias del cuaderno y ya nadie va a poder regularizar, como cuando se recojan las copias, nadie va a poder regularizar su firma. esto está muy bien. Porque eso ya ahí recursos humanos va a hacer un informe y ya ellos determinarán si esa omisión corresponde pues para un proceso, no, ya ellos son los que levantan el acta y recogen la información. Es descuento del día. O sea, yo como directora tengo que hacer cada descuento eso. Porque Claro, recuerde que la responsabilidad de mi registro de asistencia, de entrada y salida, le corresponde a cada persona. Yo como directivo no le voy a ir buscando con mi cuaderno, fírmame acá, esa es la responsabilidad que tiene cada trabajador. Colegas, por favor, escuchen eso. Muy bien dicho. Eso está muy bien dicho. No va a estar correcto al director. No, que el director usted porque no me dijo ni porque no me mandó. Esta es también una gran falta de algunos colegas, que ese es uno, se les dice 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero 5 la misma situación. Es No, un común denominador que pasa en muchos colegios. Claro, está Ahora, prohibido también que nosotros nos separemos de repente, vamos a dejar un espacio para que la directora que viene tarde firme. No, se escribe de acuerdo al orden de llegada. Se va marcando en el cuaderno de registro. Si tienen huellero, registran el huellero. Si tienen cuaderno, registran. El cuaderno también tiene que permanecer hasta una cierta hora, porque ¿qué pasaría si yo llego tarde y después me pongo una hora que, no sé, el que continúa, el otro llegó a las 7:40, yo pongo 7:41? a ver. También, su reglamento interno también debe señalar el horario de ingreso, de salida, ¿no? A ver, yo le digo una cosa, a ver, ya la escuché, están escuchando los colegas. Una pregunta. La directora cumple sus 40 horas de jornada laboral más sus 45 minutos de refrigerio. Sí. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ya. Yo, por necesidad... La hora de ingreso de la directora debe estar también en el reglamento interno, debe estar ahí. Y esa jornada se respeta, ¿no? Porque está señalado. Por favor, cuando dice tardanza, no confundamos a los maestros. A eso me iba. Y si en el reglamento interno está que el horario del director es flexible de acuerdo a las funciones que tiene que ocupar, porque tiene un personal que entra a las 6 de la mañana, entra un personal que entra a 8 de la noche, tiene que estar ella en esos horarios flexibles, siempre y cuando ella tiene que poner un horario fijo de hora de ingreso, que no se puede exceder. ¿Eso es válido o no es válido? Eso sí, es correcto. El director tiene que permanecer. Hay colegios que tienen director y subdirector, ¿no? Pues ahí se van a compartir la jornada, ¿no? Uno trabajará de repente de una hora a tal hora, ¿no? Y ahí el otro pues le reemplazará. Aludida, por eso que estoy haciendo la aclaración con los colegas que están presentes. Con los colegas, yo digo colegas porque acá tanto director como profesor somos colegas, somos compañeros de trabajo. Claro. Muy bien, muchas gracias. Recuerden también que es importante que las tardanzas, no acumular tardanzas reiterativas. Ahí los directivos que tienen docentes que llegan tarde, exhortarles desde aquí a que no incurran en esa falta porque se pueden hacer acreedor a un proceso disciplinario, ¿no? Especialista, buenas noches. Quería hacer una consulta. Buenas noches, profesora. En el reglamento, en la RBM 126-23, donde aclara las funciones generales del auxiliar de educación, en el inciso F, dice atender a los estudiantes que se accidentan o sufran alguna dolencia y si es necesario trasladarlos al centro de salud más cercano en coordinación con el equipo directivo y familiares directos. En el caso de la institución educativa donde estoy laborando, cuando un niño de repente se accidenta porque son niños de inicial, ¿la docente es la que tiene que llevar al niño a la posta o, como indica la norma, tiene que ser la auxiliar de educación? Ahí yo recomendaría que lo primero que tienen que hacer es prestar la atención al menor, informar al director, el director acompañará también al niño, ¿no? Mientras tanto, tendrían que llamar al padre para que se apersone al centro de salud más cercano también, porque recuerden de que si hay una situación de gravedad, se va a requerir la presencia del padre, ¿no? Tendrían que informar. Para eso, los colegios creo que aplican fichas donde los padres indican su teléfono, indican si de pasar algo, si el menor tiene seguro, está asegurado, sí, ¿no? Para poder trasladarlo de manera pues oportuna al centro de salud, ¿no? Pero ahí se tendría que hacer, al término de atender todo ese hecho de violencia, un informe.
No, o un sea, digamos, informe no es de ley, al ¿no? director indicándole cómo ocurrieron los hechos. Ahí la norma señala bien claro, el alumno es de inicial. Sí, por ejemplo, un niño de inicial en el patio de juegos se tropezó y se lastimó y, digamos, se hizo una pequeña heridita o se le hinchó la manito. Entonces, para evitar este inconveniente, se le llama a la mamá y se le dice que se le va a llevar la posta. Sino que acá es quién es el que tiene que llevar a la posta. Digamos, el docente al auxiliar, porque como indica, usted indicó que el abandono de cargo es que si yo salgo del colegio y dejo de estar prestando el servicio educativo a todos los Pero niños, ¿cómo? ahí esa situación no va a configurar un abandono de cargo, pues porque se está priorizando una atención médica a un menor. Eso no es un abandono de cargo. Un abandono de cargo es cuando yo me voy a comprar una pastilla para mí, ¿no? Y dejo a mis alumnos en el aula y salgo sin permiso, ¿no? Ahí el director puede ir con su equipo y levantar un acta, verificar que efectivamente la docente no se encuentra en su hora de trabajo y se ha ausentado, ¿no? Pero Ya, en o sea, ese supuesto no en es este un abandono de caso, cargo, más no, bien no ya. prestar la atención de manera oportuna al menor va a generar una responsabilidad. Entonces, ¿la docente es la que tiene que ir o como indica la norma que es la auxiliar? La norma dice que es el auxiliar, ¿eh? Que el auxiliar atiende, asiste al niño al servicio Sí, dice higiénico, lo así. recoge en la puerta, lo traslada al colegio, lo entrega al padre a la hora de salida. Acá dice que en la norma que yo le acabo de leer, dice que si es que es en caso necesario, lo traslada al centro de salud más cercano, en coordinación con el equipo directivo de los familiares. Pero Las docentes imagínese, firmamos y todo, digamos, en un supuesto, ya lo lleva la docente, los alumnos a cargo de quién quedan, del auxiliar, sino igualito, o sea, los alumnos están a cargo de la profesora. En este ya, caso, el auxiliar coadyuva en prestar el servicio educativo en esa aula, ¿no? Cualquier situación, el niño quiere ir al baño, auxiliar, por favor, traslade al niño al baño. El niño quiere abrir su lonchera, no puede, auxiliar, por favor, ayúdenle al niño, ¿no? Porque ayuda en la labor docente en el aula, ¿no? Entonces, si el niño se cae, no le va a decir usted, profesora, llévelo usted al niño al centro de salud, yo me voy a quedar con sus niños. No, porque el auxiliar ayuda ahí a desarrollar la jornada educativa cuando son niños de iniciales a la docente del aula, ¿no? ok, gracias. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que estaba mencionando de la función del auxiliar, la auxiliar puede cubrir, por ejemplo, en ese caso cuando sale la docente o de repente al directivo que está con aula también tiene una gestión que realizar. ¿La auxiliar nombrada puede encargarse del aula para dirigir la clase? Por lo general, no debe, se está prohibido que un directivo que tiene a cargo aula salga pues en horario que está prestando su servicio educativo, ¿no? Por ejemplo, si yo directora tengo que venir a la UGEL en la mañana y estoy con alumnos a mi cargo, no podría salir en la mañana porque estoy dejando a mis alumnos solos, lo estoy exponiendo, de repente puede pasar cualquier situación, no sé, un terremoto, alguna situación fortuita, ¿no? Y por hacer un trámite en la UGEL estoy dejando a mis alumnos solos. Yo tendría que venir a hacer mi trámite fuera de mi jornada laboral. Cuando ya entregué a todos mis alumnos en la tarde, podría venir a la UGEL a hacer mi trámite. Porque ¿qué pasaría si yo como docente salgo en la mañana y le dejo a cargo al auxiliar? Si pasa algo con un alumno, ¿de quién va a ser responsabilidad? Va a ser de la docente. La docente justificará y dirá, no, yo me he ido a hacer un trámite a la UGEL, por eso me he ausentado. Ah, pero usted tiene que priorizar, antes de hacer su trámite, tiene que priorizar la vida de sus niños a su cargo. No puede priorizar el trámite. Ahí y cuando realizan capacitaciones, talleres, asistencias en la mañana y el directivo tiene que estar tampoco, el directivo encargado no puede salir del aula. Por lo general, las capacitaciones son a veces en la tarde, en la mañana, difícil y más en estos tiempos que ya estamos en clases, ¿no? No se da, ahorita no se da capacitaciones. Ahorita los directivos, en la semana de gestión se ha capacitado casi todos los días a los directivos porque es una semana donde no están con presencia de alumnos. Pero ahorita sería muy difícil que la UGEL lo cite a los directivos para una capacitación en hora de la mañana cuando sabemos que están en su jornada laboral. Ya.
entonces la directora encargada no puede dejar el aula. No debería dejar No sola debe- porque sería poner en riesgo la integridad de sus niños. Y Ya. de haber una situación que se genere, no sé, un niño se cae, se rompe la cabeza, ¿no? Va a ser, ¿cómo va a desvirtuar ese hecho? Porque lo primero que vamos a preguntar, ¿dónde se encontraba usted al momento que ocurrieron los hechos? Y visitaremos al auxiliar y tendremos, si el supuesto es, no, me fui a la UGEL a dejar un papel, verificaremos pues si se ingresó el documento ese día, ¿no? Y con eso podríamos corroborar que la profesora se ausentó de su clase para venir a hacer un trámite administrativo en horas de su jornada laboral con los niños, no sé, de tantos años, ¿no? Ya, pero sí después de la una, cuando tengan que Ahí hacer sí, cuando trámites, ya sus niños se van, ahí sí pueden hacer sus trámites. Yo lo que les recomiendo es prioricen la integridad de sus niños, prioricen el cuidado. Los trámites pueden esperar, ¿no? Pero el cuidado, la entrega, o en todo caso, si van a salir a hacer un trámite, pues háblenle con los padres, señores, vengan a la hora, si salen a las 12:30, vengan a las 12:30 porque yo necesito sentarme, o sea, avisarle a los padres, pero no podrían ausentarse teniendo a niños pues a su cargo, ¿no? Ok. Y en cuanto al horario de trabajo del directivo, son 40 horas, ¿no es cierto? El horario está establecido en el reglamento también, se tiene que cumplir y también de acuerdo a la necesidad se puede, pues, puede haber una flexibilidad en el horario. Por ejemplo, si la subdirectora va a llegar o tiene un tema de salud, ¿no? No va a llegar de repente a la hora, yo directivo de repente le cubriré hasta más horas, ¿no? Y de repente ya entrará en esas horas que ya yo no he venido. O sea, es un tema, lo que se tiene que garantizar es que la IE no se quede sin atención por parte de los directivos. Pero cuando es directivo encargado. Igualito, directivo encargado o directivo nombrado tiene la misma responsabilidad. El artículo 55 de la ley 28044 establece que el director es la máxima autoridad administrativa y pedagógica y como tal él tiene que permanecer en el colegio a fin de ver pues no cualquier situación que se presente en el colegio. Cualquier, no sé, situación de un docente que no llega a su hora, un docente que no está en su aula, el directivo tiene que saber, tiene que tomar conocimiento, tiene que estar verificando que los docentes estén en sus aulas a la hora que le corresponde. Y dentro de sus 40 horas, ¿es su hora de refrigerio? ¿A qué hora sería? Depende de su jornada, pues, ¿no? Si es en la tarde, ya él lo va a manejar, ¿no? El directivo tiene que manejar. El directivo, la norma nos dice solo que él debe cumplir sus 40 horas. Y ya él manejará, pues, su horario de refrigerio, no sé, habrá un corte a la 1, o si trabaja en la mañana, si trabaja en la tarde, ya él también tiene que tener sus 45 minutos de refrigerio. Dentro de sus 40 horas. Eso no se contabiliza, creo que está así dentro de 40 horas, ahí está que ellos tienen que trabajar, ¿no? Esa parte del tema de las horas, ya eso lo ve el área de recursos humanos. A nosotros como comisión nos llega la denuncia de que si el docente cumple o no cumple su jornada laboral. Si nos dicen que no cumple su jornada laboral, por ejemplo, la directora no cumple las 40 horas de jornada laboral, nosotros vamos a investigar si efectivamente cumple o no cumple. Pero quien va a determinar si ha cumplido o no, porque hacen un informe y es el área de recursos humanos y después lo traslada a la comisión de proceso. Entonces hago la consulta a recursos humanos. Claro. Ya. Muchísimas gracias. Ya, está bien. Entonces, quiero hacer una consulta, ¿no? Usted dijo que hay una falta de omisión. Yo veo algo que, por ejemplo, ¿no? Yo he observado que este año en mi aula, que he cambiado, hay una ventana que está, solo está sostenida por un fierrito, ¿no? La bisagra, no sé cómo se llamaría eso, si es bisagra, bueno. Claro. De metal. Entonces, yo he observado eso, pero esto tiene años, o sea, ya no es de este año, porque está pintada, está sobrepintada por los padres. Entonces, bueno, solo he informado verbalmente. Para eso hay una comisión de operativas, creo que es la que se... Yo le recomendaría que haga un informe, tómele foto a esa ventana que está en peligro
Y hágale un informe a la directora y pídale pues que se tomen las acciones del caso, ¿no? En un supuesto, que esa ventana, no sé, mañana un alumno se cuelga y esa ventana se viene abajo y le causa algún daño a algún niño, ¿cómo se defendería usted? Claro, Pero eso si también. yo informo, le digo, director, directora, esta ventana está corriendo peligro, puede un niño agarrar la ventana, esa ventana se va a venir abajo. Entonces, ya yo le estoy dando la alerta al director. El director tiene que hacer las acciones, o un supuesto, gestiónelo también con sus padres de su comité de aula, ¿no? De repente ellos pueden ayudar o de repente alguien por ahí puede prestarle servicio o asegurarlo, o de repente ya el director canalizará con la PAFA, mira, tengo este problema, necesito que ustedes me ayuden a asegurar esta ventana, ¿no? No, si no lo hace el director, bueno, ya es su responsabilidad, pero yo como docente informo, cumplo con informar, para que él lo ponga ya dentro de sus necesidades, no priorice, que es de suma urgencia, porque como le digo, nosotros como docentes, directivos, tenemos que garantizar la tranquilidad del alumno, priorizar la vida ante cualquier situación. No vamos de repente, tenemos que hacer una losa y tenemos esa ventana que está en riesgo, ¿no? Que puede haber un accidente, puede, no sé, dañar a algún alumno, pero priorizamos hacer la losa. No, tenemos que priorizar las situaciones que son de mayor peligro y atender eso, ¿no? Y otra consulta también. He observado que, bueno, hay colegios, yo soy de educación inicial, hay colegios que cuentan con auxiliares de padres, o sea, pagados por los padres de familia. ¿Eso es válido o porque, bueno, no sé? Bueno, está prohibido que dentro de una IE existan personas ajenas a la comunidad educativa. En la comunidad educativa están considerados los docentes, el director, el subdirector, los padres de familia, los alumnos, el personal administrativo, ¿no? Ahora también ya se consideran los psicólogos, pero hemos tenido nosotros también denuncias de personas ajenas. Por ejemplo, tuvimos un día un caso de un auxiliar, así como usted refiere, que contrataron los padres y que le dio un lapo a un niño, ¿no? La madre denuncia al auxiliar. Investigamos, preguntamos, directora, infórmenos si la señora Juanita tiene, ¿qué vínculo laboral tiene con el colegio? Nos informan, no, ella es una auxiliar contratada por la PAF. Yo les digo, ¿quién es la máxima autoridad en el colegio? Es el director. La PAFA no es la máxima autoridad. La PAFA no me puede decir, contrates a esa señora, porque la máxima autoridad es el director. Entonces, ahí nosotros vamos a iniciar un proceso disciplinario contra el director por permitir el ingreso a una persona ajena a la IE. Ahora poco hemos sancionado a un director con 2 meses sin goce de haber porque permitió que una docente contratada que iba a cubrir la licencia de un docente, de otro profesor, ¿no? Pero nunca salió la licencia a tiempo, preste servicio educativo en el aula. Entonces, el director le da una constancia de que ella había trabajado ad honores y había prestado el servicio a los alumnos ad honores. Entonces, la norma prohíbe que una persona que no tiene la calidad pues, de docente contratado o nombrado preste servicio en un colegio público, ¿no? Entonces, ahí ya hemos sancionado a un director con 2 meses sin goce de haber. Solo por haber permitido que una persona preste servicio de manera ad honores, como él lo dijo en su constancia que le otorgó, ¿no? Entonces, yo recomendaría ahí que si existe la necesidad que apoyen en el aula a alguien porque la docente tiene, no sé, más de 25 niños y no se da abasto para atender, que sea un padre de familia de esa aula, ¿no? Que se turnen los padres de familia, ya que si de repente esta semana la madre puede ir a apoyar, de repente la otra semana yo no puedo ir, ¿no? Yo que soy mamá no puedo ir, les digo a la otra señora, cúbreme esta semana, yo te voy a pagar, ¿no? Pero tú vas a hacer esta semana ayudar en el aula por mí, ¿no? Pero no se puede traer una persona ajena a la IE. Ahí los directivos si están incurriendo en grave responsabilidad, bueno, si bien es cierto que se practica esa situación, ¿no? Pero hasta que no existe una denuncia y no se determina, creo que ahí recién aprendemos todos qué es lo que debemos hacer. Yo recomendaría que ese hábito de que se ha venido practicando de recibir personas ajenas a la IE ya pues sea inspectorado de las prácticas que se hacen en los colegios, no se debe permitir eso. Muchas gracias. Y, bueno, sí, yo estoy citando a un papá para que me apoye, sí. Es lo que... Señorita, y así
y así sea por la necesidad que los padres requieran, o sea, ellos proponen contratar a una persona. Es que los padres, la PAFA coadyuva, dice la norma, coadyuva en mejoras de la institución educativa. La PAFA, si yo directora tengo la necesidad de, no sé, de reparar una pared, pintar una pared, arreglar los mobiliarios, le digo a la PAFA, le envío un documento a la PAFA y le digo, tengo esta necesidad de reparar mis carpetas, no quiero que ustedes a través de los recursos que recaudan nos ayuden. Pero yo no le puedo decir, yo presidenta de PAFA no le puedo decir, tiene que contratarme a tal persona. No, el directivo asume la responsabilidad. Recuerden que en el colegio quien es la autoridad es el directivo. Él es la máxima autoridad administrativa y pedagógica. Todo lo que sucede en la institución educativa tiene que saberlo el director, porque cuando nosotros recibimos una denuncia, lo primero que lo pasamos es al directivo. Infórmenos tal situación para que absuelva los cargos sobre tal denuncia. A él le pasamos. No le decimos al presidente de APAFA, absuélvanos, porque ellos, si bien es cierto, se conforman en una asociación, son una asociación privada. Ellos no tienen injerencia en, o sea, en el tema de que ellos pueden pues imponer o pueden poner o retirar un docente. No, ellos solamente coadyuvan en mejoras de la IE, ¿no? Será el director, ya si yo presidente de PAFA le digo, director, yo quiero que usted contrate a la profesora María, yo presidente de PAFA le digo que contrate, el director será pues ya quien él determine si hace caso, me hace caso o no, o a mí no como presidenta de APAFA. Y lo que primero que tendría que decir, señora, mire aquí, la norma me dice que yo no puedo contratar a un personal que no es parte de la comunidad educativa. Así que tendría que contratar a un padre de familia que está pues con su niño acá matriculado, ¿no? No podría traer a otra persona. Es cuestión de que ustedes le expliquen a los APAFA, a los miembros de la APAFA, ¿no? Dígame. Buenas noches, una pregunta. ¿Puedo? Por favor. Dígame, sí, ya para acabar, sí, a ver, dígame. Quería consultar primero, soy de la red de 3 y no me deja ingresar mi nombre, que quiero registrarme. Bueno, no me corresponde, creo que esta capacitación, sino que como otro ponga, entonces ponga como otro, me dicen. ¿Otro? ¿Lo pongo otro? Ajá. ¿Por qué? No, o sea, soy de la red 3, pero dígame, no me Sí, ahí ponga su nombre y ponga otros, ¿no? Otros nada más. Ay. Señorita, después quiero preguntarle también esto. Por ejemplo, APAFA recién este año en la institución educativa se encuentra y me piden ambiente. Según dice en el decreto, dice que sí puede tener ambiente en la institución educativa. ¿Será posible de darle ese ambiente? Si tienen ambiente, en todo caso que ella lo solicite y usted páselo a opinión acá a la UGEL para que el área de asesoría jurídica le diga pues si procede o no procede. Hay situaciones que, por ejemplo, a veces, de repente yo, presidente de APAFA, le digo, quiero que contrate a la profesora María, porque para nosotros como miembro de APAFA, la profesora María es muy buena profesora. Ya, ustedes, yo considero que no se deben de pelear ni disponer, ¿no? No se preocupe, pídamelo por escrito, lo voy a enviar a la UGEL en consulta. Le pediré la opinión legal, llegará el área de asesoría legal y asesoría legal le dirá pues si corresponde o no corresponde. Entonces, ustedes le trasladarán, si asesoría le dice que no corresponde, ¿qué van a hacer? Mire, señor, acá está la respuesta de asesoría, me dice que no corresponde. Entonces, no me voy a indisponer con los miembros de PAFA tampoco, ¿no? Solamente hagan el procedimiento correcto. Nada más. Que había un artículo número 33, o creo que es 83, donde dice pueden acceder a un ambiente, ¿no? Para que puedan guardar la documentación. Claro, pero para que usted no asuma o sea, si usted tiene la duda, pida opinión legal si procede o no procede. Ya. Igualito también para el tema de alquiler. Recuerden que el tema de alquiler, el decreto supremo 028 establece que los alquileres de los ambientes de los colegios solo se puede hacer por un año. Hemos tenido denuncias contra directivos que han alquilado por 3 años, por 5 años, un campo deportivo, una cochera, ¿no? No se puede hacer mayor a un año. Eso también tienen que ustedes pedir opinión técnica. El contrato que ustedes hacen tiene que ser revisado también por asesoría legal.
Bien, si ¿Ya? aceptan ellos, sí, conviene. Aló, Ya, aló, gracias. Dígame, bueno, aló, sí, buenas sí, noches. diga, Hola, profesora, y acabamos, creo, ya con las preguntas. Dígame. sí, por favor. Buenas noches, señorita, yo soy coordinadora de PRONOI. Dígame. Mire, en mi institución educativa usted sabe que son programas de la comunidad para la comunidad. Hace 2 años atrás yo solicité al comité de la comunidad que me pudiera apoyar brindándome en el espacio de juego un microporoso que pudiera de repente amortiguar cualquier caída porque es un espacio de juego. Sin embargo, el comité, como es de la comunidad y también los padres de familia no lograron hacerlo. Mire, hace la semana pasada, mañana va a ser 8 días, un niño se cae de un tobogán de madera que tenemos. El niño se ha caído de espalda y se ha dado en el cerebro y ha llegado hasta la operación del cerebro. Ahora, yo he estado presente ahí con la promotora, porque ahí trabaja una promotora. La señorita ha estado también con él en el espacio de juego y no logró cogerlo al niño cuando se deslizó. Lo llevamos de inmediato al hospital y en el hospital nos dijeron que tenía que estar la mamá para que pueda dar permiso para el suero. La operación, Iban a cortarle suero. De inmediato nos comunicamos. Mientras yo me iba con el niño en moto, la señora ya nos dio alcance allá. Vino la mamá y ha llegado la mamá para que diera el permiso, pero la señora dijo que el niño tenía seguro en la clínica San Juan Bautista. Lo hemos llevado allá, lo ha visto la pediatra, le ha hecho encefalograma y dijo que no tenía absolutamente nada, que estaba ok. Tenía solamente un raspado en el brazo. Salgo tranquila, lo he dejado ya con mamá y nos hemos ya derivado a nuestros hogares. A las 7 de la noche la señora me llama que el niño empezaba a arrojar y lo han intervenido en una clínica internacional. Ahora, yo como coordinadora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque me dice la señora que ella va a buscar culpables. Ahí va a ser muy difícil determinar el grado de culpabilidad. Bueno, si bien ha sido una situación fortuita, también se tendría que determinar la negligencia, ¿no? La negligencia, ¿por qué se le permitió al niño que suba ese tobogán y de repente en el suelo hay algo que pueda lesionarlo, no sé, puede haber una piedra, algo, ¿no? Eso ya se va a determinar pues a través de la responsabilidad civil, ¿no? Civil o penal. Puede haber una responsabilidad civil por el tema de los gastos, pero eso se va a tener que determinar a través de un proceso. Yo lo que les recomendaría a ustedes es que si tienen un ambiente o un juego que puede poner en peligro, como usted mismo me dice, ese es un juego que no tiene un corpus, que cualquier niño puede caer y puede fracturarse en la clavícula, el brazo, ¿no? Entonces, se acerquen ese juego y que los niños no lo utilicen. Pero mejor sería que los niños no lo utilicen a que se vean pues dañados físicamente, ¿no? Y ustedes también se vean perjudicados. En todo caso, dígame. Perdón, no tenemos apoyo nosotros de la UGEL ni del ministerio. Ese PRONOI solamente recibe apoyo, donaciones, y no hemos tenido, o sea, nos entraron a robar y se ha tenido que por eso, yo le entiendo, mire, yo le entiendo que no tienen apoyo todo, pero yo también me pongo en el lugar de ustedes. Y si yo tengo un juego que puede causar daño a un alumno, ¿qué tengo que hacer? No dejar que mis niños suban ese juego, porque, bueno, si bien no tengo apoyo, pero yo tengo que trabajar con las pocas cosas que tengo, pero tengo que también garantizar que los niños que vengan no puedan salir lesionados ante un juego que no tiene las condiciones necesarias como para que un niño de 3, 5 años pueda utilizarlo. Y eso se tendrá que hacer ver a los padres, ¿no? Porque si mira, el niño tenía un seguro en una clínica particular,
La mamá pueden ayudar en todo caso a comprar ese Corospus porque va a ser en bien de nuestros hijos, ¿no? Pero si yo docente no tengo ese Corospus, yo docente le diría, no, ese juego no se puede utilizar porque ahí se cayó un niño y es peligroso. A que otro niño suba y se caiga y que me genere una responsabilidad a mí. Sí, porque ya la generó y solamente la responsabilidad es hacia mi persona o la promotora que debió cuidar en la hora de recreo al niño. Ahí se tendrá que determinar, pues, ¿no? ¿Quién debió estar? A veces los niños salen corriendo, se estrepan, ellos no miden. Nosotros, los adultos, tenemos que ver el peligro, tenemos que ver que si esa silla está mal o que si ese juego se puede caer, nosotros tenemos que actuar de manera oportuna. Yo lo que yo haría y le recomendaría es que ese juego, no sé, no dejaría que los niños lo utilicen. Los padres se van a quejar, pero ¿por qué no están utilizando los niños el juego? No, porque en ese juego se cayó un niño y ha sido intervenido quirúrgicamente porque se golpeó la cabeza. Yo no quiero que a otro niño le pase lo mismo. Entonces, si ustedes quieren que los niños utilicen, tienen que comprar tal esponja, el Corospus, colchonetas, poner abajo para que garantizar que los niños no se van a dañar. Ellas dicen que porque no se ha considerado un auxiliar, pero eso no está permitido según la 036. Ahí está, es que tampoco vamos a poner un auxiliar atrás de un niño, pues no tenemos que garantizar pues que el juego cumpla las condiciones para los niños. Hay juegos que tienen a veces algo filudo, que un niño de cabeza puede cortarse la cabeza. Tenemos que garantizar eso como adultos y como docentes. Yo lo que le recomendaría es eso, ¿no? Que no utilicen ese juego, más si no tienen el apoyo de los padres. Claro, yo ya lo gestioné con la municipalidad para ver si hay la posibilidad de que me pueda dar ese juego. Es que yo no he estado el año pasado, he estado de licencia todo el año y recién he hecho cargo del PRONOI. Pero ya hay un daño causado a un niño. Claro, la responsabilidad se va a determinar, pues, ¿no? Se va a determinar ya en un proceso de investigación. Bueno, en un supuesto, no sé, usted lo empujó, cómo cayó el niño, todo se va a tener que investigar, ¿no? Pero yo le recomendaría para que otro niño no vaya a sufrir las mismas lesiones, no utilicen ese juego. Ok, muy amable, señorita. Gracias. Bueno, profesores, ha sido un gusto conversar con ustedes, explicarles sobre el tema de la ley de la reforma, pedirles que trabajen de manera adecuada. Sí, yo conozco y sé que es muy difícil estar en el aula. Hemos salido acá en la semana de gestión a varios colegios, hemos podido escuchar a muchos docentes, pedirles que pues su compromiso como docente y la vocación que tiene siga fortaleciendo a ustedes, ¿no? Para que presten un servicio educativo. La idea de estas capacitaciones es empoderarlos a ustedes a través de la norma, darle a conocer algunos casos que nosotros desarrollamos con la finalidad de que ustedes no incurran en una falta, ¿no? Hemos tenido casos a veces de destitución por título falso que ameritan destituciones, ¿no? O por faltas a veces que son muy graves, ¿no? Pero la idea es empoderarlos a ustedes a través del conocimiento y que no sean pues sujetos de un proceso disciplinario. Bueno, nosotros hemos terminado con la capacitación, hemos tenido 2 capacitaciones. Como dijo una profesora, no es una pena a veces que no ingresen los docentes, pero es también penoso ver a un docente que cuando es denunciado no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer, lo afecta emocionalmente y no solamente lo afecta a él, sino a toda su familia. Pero estas capacitaciones tienen esa finalidad de hacer que ustedes conozcan la norma, vean cómo se desarrollan los procesos y de una manera prevenir, ¿no? Prevenir que exista una denuncia contra uno de ustedes, pero decirles que transmitan lo conocido, lo aprendido el día de hoy a sus colegas. Vamos a subir este video en el YouTube de la UGEL 05 para que ustedes lo puedan visualizar. Así es. Muchas gracias por su participación y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Más o menos, ¿cuándo estarán subiendo el video en YouTube? Mañana vamos a entregarlo al área de imagen para que ellos lo suban. Seguramente mañana en el transcurso de la tarde. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Que tengan buenas noches.